patatas, a las gallas y a las aves, yo se las he vendido. Hola, ¿me escuchan? Buenas, Yana va. Adelantado. Bien. Como les contaba recién Viviana, esta es una propuesta de música y gastronomía y música, un poco de tradiciones, un poco hablaremos sobre los ingredientes que usamos. Es una propuesta nueva, aprender a cocinar y a cantar, porque creemos que el mejor momento para cantar es mientras cocinamos. Así que les voy a contar algunas cositas. A través de las costumbres y de la alimentación se puede conocer la historia del pueblo, de nuestro pueblo, los cambios, su desarrollo y las influencias recibidas de todos los lugares. La gastronomía sefaradí corresponde al conjunto de costumbres culinarias de los judíos sefaradíes descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. A lo mejor algunos lo saben y otros no. En esta expulsión los judíos salieron de España, primero fueron a Portugal y después se asentaron en diferentes lugares del Imperio Otomano y a los alrededores del Mediterráneo, con lo cual recibieron muchísimas influencias de los pueblos en donde se asentaron. Y además ellos mismos influenciaron con las comidas que se llevaron de España y de Portugal a estos otros pueblos. Así que no podemos decir que las recetas tienen un autor, podemos decir así lo preparo yo, ¿verdad? El ingrediente que nos trae hoy hasta aquí es la berenjena. Bien. Lo que nosotros hacemos en esta actividad es una propuesta de 1 hora y media. Hoy la trajimos reducida porque tenemos poquito espacio acá. Es una propuesta en la cual cocinamos varias recetas y también cantamos varias canciones. Hoy vamos a hacer, como dije, una versión reducida de media horita, una sola canción y una sola receta. Por ahí les van a repartir los papelitos con las canciones y las recetas. La berenjena, uno de los vegetales que son un poco discutidos. A algunos les gustan mucho, a otros no les gustan nada. Lo que podemos decir es que se conoce la berenjena desde bastante antiguo y es de la zona de Birmania y China y fue introducida a América por los españoles. Su valor energético y nutritivo es bastante pequeño comparado con otros frutos y verduras y su contenido calórico es casi inexistente y debe ser consumida siempre cocida. Por eso es la base de muchas de las dietas para bajar de peso. Hay que comerla asada o salteada, que es agradable, no hervida no es tan agradable, y nunca cruda. Antiguamente, que no sabían de qué se trataba la berenjena, la comían cruda y luego sufrían muchísimos problemas estomacales y decían que la berenjena era una verdura que traía la locura. Después aprendimos que estaba mal hecho el de comerla cruda y que había que comerla cocinada de alguna manera. Si la vamos a preparar al vapor, hay que cortarla en rodajas y ponerle sal. Así se intercambian líquidos, de manera que lo que le da el sabor amargo se diluye y salen a su sabor bien gustoso, sin esa amargura. Si hay que freírla, se recomienda también sumergirla en agua con sal, porque la berenjena está compuesta de líquido y lo que sucede cuando la freímos es que chupa todo el aceite. Entonces, si primero la remojamos con sal, suelta todo el líquido y luego la freímos, queda bien sequita y bien gustosa. Cosas que no sabemos sobre la berenjena: ayuda a reducir el colesterol. Así que todos los que tienen problemas de colesterol empiecen a comer berenjenas. Previene la arteriosclerosis. Reduce los niveles de glucemia, es ideal para los que tienen
diabetes. Y la pasta del fruto machacado se utiliza como bálsamo aplicado en las quemaduras de sol y también calma los dolores reumáticos, tomando el agua de berenjena machacada en agua y dejada en reposo un día completo. Y ahora, tan importante es la berenjena, que tiene un montón de platos tradicionales, la cocina sefaradí, que se pueden preparar con ella. Como les dije, vamos a hacer hoy una pequeña versión de lo que se puede hacer y vamos a cocinar. ¿Tienen las recetas por ahí? Vamos a cocinar pasteles o pasteles de jandrayo o de berenjena. Las recetas me dicen acá, para los que son un poquito más electrónicos, si usan mejor el teléfono, están en Facebook, en la página de Delimud. Bien. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Más o menos. Bueno, vamos a empezar con la masa, que para los que ya incursionaron un poco en la cocina sefaradí, la masa que yo voy a hacer es la misma masa de las empanaditas de queso, las sambusak, que las voy a cerrar en esta forma de pastelitos o pasteles, en este caso con berenjenas. Los pueden encontrar con otros rellenos también. La forma en que voy a trabajar es la misma manera que si quisieran hacer el mamul, que en el caso es en dulce, o los sambusak, que son salados. Quiero que me entiendan que trasladamos la cocina acá, con lo cual tengo algunas modificaciones de cómo trabajaría en casa. Espero que nos puedan entender. Voy a partir de 100 gramos de manteca derretida o, como la tengo yo acá, empomada. ¿Ven? Y a eso le voy a agregar los líquidos, aceite y agua, como tienen ustedes anotado. ¿Se llega a ver algo? En nuestra actividad normal nosotros tenemos una pantalla con una cámara y todo el tiempo se están viendo las manos y lo que sucede en la mesa. Acá por cuestiones técnicas no lo pudimos traer, pero la próxima vez que lo hagamos entero lo vamos a tener con todo el equipamiento que corresponde. Pero por lo menos que se puedan imaginar que tengo acá todos los medios líquidos. No es la forma en que uno trabaja tradicionalmente, que quizás mezcla manteca con harina. Para aquellos que cuidan kashrut, pueden reemplazar la manteca por margarina o duplicar la cantidad de aceite. Lo que yo necesito en esta proporción, si ustedes se fijan, son 2 partes de un medio graso y una parte de líquido. Es decir, que esos 200 gramos los podemos hacer con 200 de manteca, con 200 de margarina, con 100 de aceite, con 100 de margarina. Siempre respetando que es un medio graso. Una vez que yo tengo este líquido armado, voy a ir incorporando la harina, que yo ya le puse la sal ahí mismo, hasta formar una masa. No es una forma tan tradicional, pero todas las señoras que yo me fui asesorando con ellas siempre trabajan de esta manera. Partimos del líquido y en el líquido incorporamos la harina. Lo ideal sería que una vez que yo termine de armar la masa, vaya un ratito a la heladera, que eso hoy no nos va a pasar. Así que trataremos de tener la masa lo más parecida a la que les tendrían ustedes en casa. Vamos a mostrar así cómo va a quedar. Sí, espérame un segundín, Lili. Siempre me dejo, yo acá tengo un poquitín más de harina de la que ustedes tienen en la receta, porque traje por las dudas un poquito de masa. Llegan a ver que estoy más o menos ahí como quedaría la masa. Doy vuelta, levanto la masa y me vengo a la mesada. No me tires por la duda. ¿Esto va a ser sal? No. ¿Se llega a ver? Sí. Bueno, tengo acá ya preparado un relleno de cebollitas y berenjenas, que no lo podía traer acá para cocinar delante de ustedes, pero les cuento un poco. Vamos a trabajar la berenjena como si estuviera trabajando carne picada, es decir, cocino un poco la cebollita primero y después incorporo la berenjena, la salan como dijo Lili antes para que largue el líquido, y lo que hago es cocinarla en la cebolla como si estuviera cocinando carne. La echo y en ese relleno condimento con sal, si quieren con alguna hierba. Aquellos que son más de la zona de Medio Oriente pueden incorporar una cucharadita de baharat, que queda muy bien. Hay diferentes, ¿no? Depende de quién haga las depende de quién lo mezclas. prepara, pero más o menos son
sus 6-7 especias que se juntan. Entonces yo acá, la receta creería que tiene queso rallado, pero vuelvo a repetir, aquellos que lo quieran hacer para acompañar con carne pueden suprimir el queso, incorporar alguna hierba, y acá lo que les va a quedar es una consistencia de este estilo. ¿Se llega a ver un poco? Voy a apoyar la apoyo acá, si ven. Lo ideal es que ustedes tengan el relleno frío cuando van a trabajar y la masa también sacada de la heladera un ratito. Bueno, les voy a mostrar dos maneras de trabajar, que como ven ustedes acá, yo armé lo que son los pastelitos y lo que son empanaditas. Para los pastelitos vamos a empezar siempre, la cocina sefaradí se trabaja todo por unidad. A diferencia de cuando uno ve la pastelería francesa, que uno estira la masa y va cortando todo junto. Acá siempre trabajamos por bollitos individuales, que son los que van a terminar formando la empanadita, o dos los que van a terminar formando los pasteles. Así que cuanto más prolijitos seamos, mejor va a funcionar. Para los pasteles voy a estirar dos masas y voy a cortar una. Bueno, acá mi palo de amasar no es el tradicional, esto fue un error mío, pero todo sirve, estamos como con una especie de campamento. Entonces estiro. Bueno, está bueno, porque a veces en casa nos pasa que no tenemos palo de amasar. Es buen recurso, el rollito de papel de aluminio para cocina, o el film, es muy, muy buen recurso. Bueno, entonces corto dos tamaños de redondelitos, uno más grande y uno más chico. Y en el más grande voy a colocar una cucharadita del relleno. ¿Se llega a ver? Hacemos así. Tapo con el más chiquitito, y acá viene la parte difícil, voy a ir subiendo. ¿Me ven? Voy a subir como formando un pastelito, ¿se llega a ver? Y ahora en esta parte es que hago el repulgue. Es para estar tranquila, les confieso que no es de 2 minutos. Y acá el repulgue o tenedor hasta que lo termino de armar. ¿Se llega a ver? Esta sería forma 1, les muestro distintas maneras. ¿Llegan a verlo? Forma 2. Sigo con mi palo acá elegante. Acuérdense siempre que la tapa tiene que ser un poco más chica que el círculo de abajo. Entonces voy con acá. Pueden armarlo con esta forma. Vuelvo a poner el relleno en el medio, pongo la tapa y puedo hacer el pastelito más parecido a un plato volador. Es decir, no hacer la canastita como yo hice antes. ¿Se llega a ver de este lado? Más o menos. Bueno, si no, después los pasamos. Sí, ¿querés que los pase? Esperá que termino, porque si no, Grace va a hacer... Y la otra manera sería la de hacer una empanadita. Que sería tener el redondel acá y la cierro. ¿Se ve? Esa es la común, la que todos es la más hacemos, común, que sería una sola tapa de masa. Siempre corto y después voy a hacer un repulgue. ¿Cómo lo termino antes de llevar a horno? Voy a pintar con huevo y ponerle sésamo arriba. Les cuento para los que cómo se hornea esto.
El horno tiene que ser de 180 grados, es decir, un horno medio, que ya esté precalentado. Y de acuerdo al tamaño que ustedes vayan a hacer las empanaditas, van a estar entre 20 y 25 minutos en el horno. Estas empanaditas no tienen que quedar muy doradas, porque es una masa que se endurece al enfriarse. Ahí no. ¿Querés que un asistente le muestre? No, le digo, no. Acá tengo algún asistente que pueda mostrar a Graciela. Voy yo. Sí. Bueno, igual mucho... Les muestro alguna más, quieren que repita algún pastelito más mientras Lili muestra, serían 2 tapitas en el caso... 2 tapitas en el caso del pastelito. La masa es chiquita. Y la masa es una masa aceitosa o mantecosa, porque a veces me preguntan, me quedó aceitosa, y es aceitosa porque lleva bastante materia grasa, sí. Están crudos. No lo recomiendo. Después mostraremos los cocidos. Este es el pastel. Acá veo muchas cocineras conocidas entre las que están sentados, así que aprovecho para saludar. Estos están crudos. Salen bárbaros. Y después hay que probarlos. Para las que tienen horno a gas, horno medio. Vuelvo a hacer el más difícil, que es el primero que hice. Pastelito de berenjena. Es con harina. Es tan crudo. Es para ver cómo los hicimos. Bueno, voy de nuevo entonces. Este es el primero que hice. Lo que tengo que hacer es con los dedos como si fuera una tartita. Lili, ¿por dónde estamos? Ah, se ve que están mostrando por otros lados. Otros rellenos posibles, el de carne picada o pollo, hecho de la misma manera que ustedes ven este. Bueno, lo dejamos para continuar y yo voy limpiando por acá un poquitito. No falta. Tenemos que acomodar y cortamos el micrófono un poquito. Bueno. Como yo les contaba antes, la berenjena es uno de los ingredientes principales de la comida sefaradí, de la cocina, de la gastronomía sefaradí. Tenemos una gran cantidad de platos que se cocinan con berenjenas. Obviamente que no trajimos todo, pero es tan importante la berenjena que mereció una canción anónima que se llama, en realidad es una copla. La copla tiene una versión cantada, que es la que ustedes tienen ahí, que vamos a aprender ahora. Tiene 7 modos de guisar la berenjena. Ahora, la copla original tiene 36 modos de guisar la berenjena y cada estrofa nombra un plato diferente y una persona diferente que la ha cocinado. Así que vamos a aprender un poquito sobre la berenjena, pero de la mano de una canción. Yo por el viento me la tengo que atar, ténganme un cachitito de paciencia. Vamos a... ¿Se escucha? Vamos a probar la primera estrofa y el estribillo. Si estamos conformes con ustedes, empezamos de nuevo y la hacemos toda entera. Si no, vamos a cada uno. A ver. ¿Y qué les hacemos? Les cantamos al oído. Siete modos de guisar, se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Y la hace bocalicos
y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de berenjena. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, vino, mucho bien el vino. No veo bocas moverse. Es fácil, ¿A alguien es le falta la letra? toda igual. ¿Le falta la ¿A quién le letra? falta letra? ¿Alguien que pueda prestar Hay letra? muchas que no tienen ¿Y por qué no se letras. acercan? Chicos, ¿tienen las letras por ahí? A ver. Tenemos Seguimos, muchas. seguimos. No hay más Bueno, letras. entonces, Bueno, agrúpense. siéntense con el de al lado y compartan. Vamos de nuevo. Quiero ver boquitas moverse. Si les sale mal no importa. La verdad no les vamos a hacer nada. Vamos. 7 modos de guisado se guisan la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Y la hace bocalicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de berenjena. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino. La segunda que la guisa es la mujer del shamash, la cavaca por adentro y la hinchi de aroma. Esta comida la llaman la comida la norma. Esta comida la llaman la comida la norma. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino. La tercera que la guisa es mi prima Esther Bichiotti, la cavaca por adentro y la hinchida los moti. Esta comida la llama la comida la morotti. Esta comida la llama la comida la morotti. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino. La alburnía es saborida en color y en color. Llenaremos una cena, no se dañemos los dos. Antes que venga el gusano y le quite la sal. Antes que venga el gusano y le quite la sal. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandrallo, y ahora hacemos pastelicos, ellos brillan en los platos, esperando a ser servidos con los huevos carminados, esperando a ser servidos con los huevos carminados. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino. La salada marcasina es pastosa y saborida, mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallina, estos platos acompañan a los rostros de gallina. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino. La última. La setena que la guisa es millón y más canina, la prepara el filistí, la hija de la vecina, y a la mete en el forno de cabeza la cocina, con aceite y con pimienta y a la llama una medina. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien el vino, con el vino, mucho y bien el vino, con el vino, mucho y bien el vino. Muchísimas gracias, Shana Tová, para todos. No hay para muchos, pero algunos si Algunos se quieren acercar podemos a probar, pasar. pueden probar. Para algunos va a alcanzar. Como decimos, añada buena y dulce, tishkule yalim rabot.
No hay más canciones. Pero lo van a encontrar Están en internet. Y les agradecemos que hayan estado y si nos quieren llevar a La receta casa está en Limud. o a la institución donde ustedes están, con gusto haremos una clase ahí. A ver, ¿quién quiere probar uno?